Hola estudiantes, ¿cómo están ustedes? Me habla la profesora Leti, espero que estén bien. Hoy vamos a estar hablando de pruebas de hipótesis estadísticas y específicamente vamos a llegar al tema de la prueba Z, pero no lo vamos a tocar completamente porque eso va a ser tema para la próxima semana, pero vamos a ir encaminando hacia allá. Hoy se va a discutir cómo diseñar un experimento de una muestra. Para sus proyectos que van a llevar a cabo y lo van a presentar en junio, va a ser con dos muestras. Pero hoy vamos a hablar de experimentos con una muestra. Entonces, antes habíamos hablado y habíamos aprendido del lenguaje de la estadística y los símbolos que se usan. Pero ya vamos a empezar a los procedimientos de cómo llegar a hacer una investigación y probar de que existe una relación en la naturaleza o que no existe una relación. Entonces, para la próxima semana vamos a hablar de cómo llevar a cabo una prueba Z y cómo interpretar los resultados de un procedimiento inferencial. Entonces, primero quiero hablar de muestras representativas. Cuando uno hace un experimento, uno no puede, eh, uno no puede usar todo el mundo en la población. No puede ser un experimento. Vamos a decir, si queremos hacer algún estudio de los dominicanos, no podemos poner a prueba ni hacer un experimento a todos los dominicanos del país. Es imposible y tomaría demasiado tiempo y no es necesario por los procedimientos de las estadísticas que existen. Pero sí es importante de que se tome una muestra representativa. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de dominicanos solo de hombres, no es representativo de la población dominicana, porque en la población dominicana hay hombres y mujeres, y casi 50-50%. Entonces, en los experimentos, usualmente trabajamos con una muestra, porque por eso mismo, porque no se puede experimentar o estudiar todos en la población. Y a veces esa muestra, pero entonces a veces esa muestra que tomamos es representativo y a veces no. Y aunque nosotros cojamos, entonces hay menos probabilidad de que haga un error si tú tomas la muestra al azar, pero tomando la muestra al azar todavía no garantiza que va a ser completamente representativo. Entonces hay algo que se llama, hay una posibilidad de algo que se llama el error del muestreo. Error del muestreo. Y tome en cuenta que mientras más personas uno incluye en un experimento o en un estudio, más bajito es la posibilidad de un error de muestreo. Si tomas demasiado pocas personas, hay más probabilidad de que haga un error. Entonces, esta posibilidad de ese error presenta un problema para los investigadores. Recuerde que la razón que nosotros hacemos las investigaciones es para determinar si en la naturaleza existe una relación. Por ejemplo, quizá queremos ver si mientras más estudiamos, mejor calificación sacamos. Y eso representa una relación positiva. Mientras más hace una cosa, más tiene más puntuación tiene. También puede ser una relación negativa, donde, por ejemplo, mientras más faltas en la escuela tienes, menos calificación tienes. Entonces es una relación negativa. Mientras más hay de una cosa, menos hay de otra. Y existe una relación en la naturaleza cuando una condición diferente produce una puntuación diferente. Por ejemplo, si existe una relación, si vemos, mientras más estudiamos, mejor calificación tenemos. Pero si vemos que no importa si estudiamos poco o estudiamos mucho, sacamos la misma calificación, entonces vemos que no hay una relación entre estudiar y la calificación. Eh,
Por ejemplo, si cambias la condición, pero no produce puntuaciones diferentes, entonces no existe una relación, como estaba diciendo yo ahora. Por ejemplo, otro ejemplo de no tener una relación es mientras más de una pastilla tome una persona, sigue sacando la misma puntuación en el examen. Vamos a decir, una pastilla que está supuesta a ser maravillosa de subir la inteligencia, y vamos a decir que no importa si se lo toma o no, sigue teniendo malas calificaciones, pues sabemos que esa pastilla no funciona, no hay una relación. Con errores de muestreo, podemos pensar que hay una relación donde no existe a esa posibilidad, o también podemos creer que no hay una relación cuando sí realmente existe. Entonces, por ejemplo, si mido la altura de mujeres y hombres y sin querer la muestra contiene muchas mujeres más altas de lo común y también tiene muchos hombres que son más bajitos de lo común, yo puedo creer que hay una relación donde las mujeres son más altas que los hombres, aunque en la población no sea así. Pero como hay un error del muestreo, está demostrando una relación que realmente no existe. Entonces, por esta posibilidad de error de muestreo que usamos la estadística inferencial. Entonces, estábamos hablando de la estadística descriptiva anteriormente, ahora vamos a estar hablando de estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial es un conjunto de procedimientos para determinar si los datos de una muestra representan una relación en particular en la población. Entonces, son procedimientos, no es suficiente de tú hacer un estudio y ver, mira, subió. Él se tomó esta pastilla y hizo mejor en el examen que antes. Eso no es suficiente para determinar que hay una relación. Entonces, ahí tenemos que usar lo que vamos a aprender, que es la estadística inferencial. Básicamente, nos ayuda a ver si debemos creer en nuestros datos. Entonces, los datos en sí, a lo bruto, no se puede tomar en cuenta así. Tenemos que hacer pruebas para ver si realmente hay una relación. O sea, determinamos si la data indica una relación a la población o si la relación que se ve es una coincidencia producida por error de muestreo. Entonces, hay dos tipos de procedimientos inferenciales. Hay los paramétricos y hay los no paramétricos. Entonces, se determina cuál se va a usar, paramétrico o no paramétrico, dependiendo del diseño del estudio y la medida usada para medir la variable independiente. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, nosotros este año vamos a estar hablando de la estadística paramétricas. Los no paramétricos lo vamos a dejar para el siguiente año. Entonces, usamos la estadística paramétrica cuando se cumple con dos suposiciones. Uno, las puntuaciones tienen que ser por lo menos aproximadamente normalmente distribuidos. O sea, no pueden ser sesgados y no pueden ser bimodales. ¿Okay? Tienen que ser aproximadamente normales. Y las puntuaciones tienen que ser de intervalo o razón. Entonces, si sus puntuaciones de la variable dependiente son nominales o ordinales, no se pueden usar las estadísticas paramétricas. Entonces, este año vamos a trabajar con estadísticas. Este año vamos a estar usando las estadísticas paramétricas. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a ver cómo se prepara uno para hacer estos procedimientos diferenciales paramétricas. Entonces, los investigadores dan cuatro pasos cuando hacen un experimento para cumplir con los procedimientos inferenciales. Estos son diferentes que el proceso de investigación. Esto es como no tan de cerca. Esos pasos de investigación se incluye en un paso de estos cuatro pasos.
tú verás lo que quiero decir en un segundo. El primer paso es crear la hipótesis experimental. El segundo paso es diseñar y llevar a cabo el experimento para probar la hipótesis. Y ahí se usan esos pasos que ustedes han aprendido de paso de investigación. Tercero, se traduce la hipótesis experimental a una hipótesis de estadística. Entonces vamos a estar hablando de esos primeros 3 pasos. Después, la próxima semana vamos a hablar del cuarto paso, que es probar la hipótesis de estadística. Entonces, ¿cómo se crea una hipótesis experimental? Ustedes saben de eso, más o menos. Pero usualmente, ustedes han aprendido cuando se hace una hipótesis, se hace una sola hipótesis. Pero realmente, cuando estamos usando la estadística, se crean 2 hipótesis. Lo que crees que realmente va a pasar y lo que puede pasar a contrario. Entonces, un experimento siempre tiene siempre prueba 2 hipótesis experimentales. Una de las hipótesis declara que sí se va a demostrar una relación, que se va a demostrar la relación que se predijo. Y la segunda hipótesis, declara que no se va a demostrar la relación que se predijo. ¿Okay? Entonces, se puede predecir la relación de una de 2 maneras. Podemos hipotetizar o predecir que va a haber una relación, pero que no sabemos si las puntuaciones van a subir o bajar. Nada más sabemos que va a haber una relación, pero no sabemos, por ejemplo, que si creemos que hay una diferencia entre quiénes son más creativos, los hombres o las mujeres, creemos que hay una diferencia, pero no sabemos quiénes van a ser mejores que quién. Entonces se hace una prueba de 2 colas. Y después vamos a hablar de qué significa eso, de 2 colas o una cola. Pero tómense en cuenta, si tú no sabes si las puntuaciones van a bajar o subir, se hace una prueba de 2 colas. Por el otro lado, podemos hipotetizar o predecir que las puntuaciones van a ir en una dirección en particular o que decimos, las puntuaciones van a subir o decimos, no, sabemos que las puntuaciones van a bajar. Entonces, en ese caso, se usa una prueba de una cola. Por ejemplo, si predecimos que los hombres son más creativos que las mujeres, que sabemos que sí, que van a ser más, los hombres van a ser mejores en la creatividad, pues se hace una prueba de una sola cola. Por ahora vamos a examinar un estudio que involucra una prueba de 2 colas. Entonces, vamos a decir que tenemos una pastilla para el coeficiente intelectual. La cantidad de la sustancia en la pastilla, o sea, si tiene la pastilla o no tiene la pastilla, esa es la variable independiente. Y entonces, variable dependiente, lo que vamos a estar estudiando es el coeficiente intelectual de la persona después de si lo toma o si no lo toma. Se llama la variable dependiente porque coeficiente intelectual creemos que va a depender de si la persona tomó la pastilla o no tomó la pastilla. Vamos a decir que creemos que esta pastilla va a afectar el coeficiente intelectual, pero no sabemos si va a poner a la persona más bruta o más inteligente. Entonces, por eso, una hipótesis experimental va a ser una hipótesis experimental de 2 colas, porque no sabemos si la persona va a mejorar o va a empeorar. Si diríamos que sabemos que la pastilla va a mejorar la inteligencia, pues se hace una prueba de una cola. Pero en este caso vamos a hablar como si no sabemos si va a subir o bajar y va a ser de 2 colas. Entonces, hay 2 cosas. Primero, vamos a demostrar que la pastilla funciona a través de subir o bajar la coeficiente intelectual. O no vamos a demostrar que la pastilla funciona porque las coeficientes intelectuales no cambiarán. Esas son las 2 hipótesis experimentales. Deben repetirlo. Las 2 hipótesis experimentales en este ejemplo es que uno, o se va a demostrar que la pastilla funciona,
o subiendo o bajando la coeficiente intelectual, o 2, no va a haber ningún cambio en la coeficiencia intelectual. Entonces, ya sabemos cómo determinar la hipótesis experimental. Ahora, ¿cómo diseñamos el experimento de una muestra? Hay varias maneras que podemos diseñar un experimento para ver si la pastilla funciona, pero lo más simple es un experimento de una muestra. Seleccionamos una muestra de participantes al azar y le damos a cada persona una pastilla. Y después le damos la prueba de coeficiencia intelectual. Sin embargo, muy importante, para llevar a cabo un experimento de una muestra, tenemos que ya saber la media de la población bajo otra condición de la variable independiente. La razón es que para demostrar una relación, tenemos que demostrar que diferentes condiciones producen diferentes poblaciones con medias diferentes. O sea, si yo no tengo nada con qué comparar mi muestra, pues no tengo ningún estudio. O sea, para yo poder probar que hay una relación, hay que ver una comparación. Entonces, cuando hay un experimento de una muestra, tenemos que ya saber la media de la población bajo otra condición. Entonces, por ejemplo, tenemos que comparar a los que han tomado la pastilla con los que no han tomado la pastilla. Por suerte, ya sabemos a través de años de personas tomando la prueba de la coeficiencia intelectual, sabemos que la media es una puntuación bruta de 100. Si cuando la gente toma la prueba de coeficiencia intelectual, si sacan más de 100, significa que son más inteligentes del promedio, y si sacan menos de 100, que son menos inteligentes que el promedio. Por el promedio, la media es 100. Entonces, ya sabemos que sin la pastilla, el promedio de la coeficiencia intelectual es de 100. Entonces, sabemos que la media de la población que no se ha tomado la pastilla es de 100, y si la población que no se ha tomado la pastilla tiene una media diferente a la población que sí se toma la pastilla, pues estamos demostrando una relación. Entonces, ya diseñamos el estudio. O sea, vamos a recapitular. El estudio, tomamos gente al azar, les damos la pastilla y le damos la prueba de coeficiencia intelectual. Vamos a ver la media y vamos a comparar la media de las personas que se han tomado la pastilla con la media de las personas que no se han tomado la pastilla, que sabemos es de 100. Entonces, el próximo paso, el tercer paso, creando la hipótesis estadística. Para poder aplicar procedimientos de la estadística, tenemos que traducir la hipótesis experimental a dos hipótesis estadísticas. O sea, teníamos dos hipótesis experimentales y tenemos que convertir esas dos hipótesis experimentales a hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas describen los parámetros de la población que los datos de la muestra se van a representar si la relación predica existe o no existe. Entonces, las dos hipótesis estadísticas se llaman la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Esos son los dos tipos. Hipótesis alternativa y hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa es más fácil de crear primero porque corresponde a la hipótesis experimental donde sí va a haber una relación. Esto describe los parámetros de la población que la data de la muestra representa si la relación predicha existe. Entonces, la hipótesis alternativa es la hipótesis que se hace cuando sí creemos que va a haber una relación. Y esta hipótesis dice que cambiando la variable independiente produce una diferencia. Y la hipótesis alternativa va a decir
que la media de las personas que han tomado la pastilla es más o menos, porque recuerden, no sabemos si se van a poner más brutos, más inteligentes, más o menos de 100. O sea, estamos diciendo que va a ser diferente al promedio. Entonces, una forma de decir que va a ser diferente de 100, es decir, es que no va a ser igual a 100. Y la forma que escribimos la hipótesis alternativa, ponemos H y sub A, o sea, una letrica abajo A, colon, mu, que significa media, este símbolo que significa no es igual a 100. Entonces, en este experimento, o sea, este 100 va a depender de cuál es la media de la población, que ya sabemos cuál es la media. Entonces, la hipótesis alternativa dice que la media no va a ser igual a 100. Entonces, después tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula es la hipótesis estadística que corresponde a la hipótesis experimental que dice que la variable independiente no funciona como está predicha. Entonces, la hipótesis nula describe los parámetros de la población que la data de la muestra representa si la relación predicha no existe. Entonces, en otras palabras, la hipótesis nula dice no hay ninguna relación. No hay ninguna relación porque la media de su experimento es igual a la media de la otra condición a lo cual lo está comparando. Entonces, esta hipótesis dice que cambiar la variable independiente no produce diferencias en las puntuaciones predichas. Esta hipótesis dice que no hay una relación, sin importar qué dice la data por motivo de error de muestreo. Entonces, es importante entender esto. Puede ser que las medias no sean igual a 100, pero puede haber un error de muestreo que significa que no hay una relación. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratico. Entonces, si la pastilla de la coeficiencia intelectual no funciona, será como si no estuviera. Entonces, la población de coeficiente intelectual sin la pastilla tiene una media de 100. Entonces, por lo tanto, si la pastilla no funciona, entonces la población de puntuaciones no va a cambiar y la media seguirá siendo de 100. Entonces, el símbolo para hipótesis nula es H y por debajo 0. Column, mu, que significa media, es igual a 100. Entonces, se usa un 0 porque nula significa 0 y esto significa cero relación. Entonces, la hipótesis donde hay 0 relación es donde la población es igual a 100. La media es igual a 100. No la población, la media es igual a 100. Entonces, en una prueba de 2 colas, siempre la hipótesis nula va a tener que la media es igual a un valor. Y la hipótesis alternativa en una prueba de 2 colas siempre va a ser que la media no es igual a una cantidad específica, a un valor. Entonces, vamos a recapitular. Recuerda, la hipótesis alternativa siempre dice que la data representa una relación predicha. Y la hipótesis nula dice que la data no representa la relación predicha. Entonces, ¿cuál es la lógica de la prueba de hipótesis de estadística? Recuerde que en el estudio de la pastilla, la hipótesis nula era que la media es igual a 100
y la hipótesis alternativa es que la media no es igual a 100. Entonces recuerde que estas son hipótesis o adivinaciones sobre la población que es representada con la muestra, con la pastilla. No tenemos duda de qué pasa sin la pastilla. Ya sabemos que la media es igual a 100. Pero fíjate que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa incluyen todas las posibilidades y que una de esas dos tiene que ser cierta. O la media no es igual a 100 o es igual a 100. No hay ninguna otra posibilidad. Una de esas dos cosas tiene que ser ciertas. Entonces, usamos estos procedimientos diferenciales para probar o elegir entre una de esas dos hipótesis. Por ende, estos procedimientos se llaman pruebas de hipótesis de estadísticas. Recuerda que le hablé de eso cuando me introdujo. Cuando lo saludé, le dije que íbamos a hablar de pruebas de hipótesis de estadística. Entonces, ya sabemos cuáles son las hipótesis de estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, para la próxima semana vamos a estar hablando de las pruebas que se hacen para determinar cuál de las dos hipótesis es correcta. Entonces, vamos a decir que elegimos 36 personas al azar y le dimos la pastilla y medimos sus coeficientes intelectuales y la media fue de 105. Nos gustaría decir, bueno, 105 es más de 100, entonces eso significa que la hipótesis alternativa es la correcta, podemos rechazar la hipótesis nula porque la media no fue igual a 100, fue 105. Eso significa que la pastilla sube la coeficiente intelectual. Pero espere, eso es asumiendo que nuestra muestra es perfectamente representativa de la población que representa. Pero, ¿y si tenemos un error de muestreo? Porque es muy improbable que una muestra es perfectamente representativa, muy poco probable. Si la pastilla no funciona, no vamos a esperar que la media va a ser exactamente 100. Es el problema. Podemos decir que la hipótesis nula es correcta, aunque sea un poquito diferente a 100. Entonces puede ser que la pastilla no hace nada, pero elegimos un participante que ya tiene una coeficiente intelectual más alta del promedio. Entonces quizá la hipótesis nula es cierta, es correcta. Quizá nuestra muestra realmente representa una población donde la media es 100. La única manera de comprobar si la hipótesis nula es verdadera es darle la pastilla a todos en la población y a ver si la media es 100 o 105. Pero no podemos hacer eso, como les dije, no podemos coger a todos los dominicanos o todas esas personas del mundo y darle la pastilla y a ver si la media es diferente a 100. Pero, sin embargo, sí podemos determinar qué probable es que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de obtener una media de una muestra de 105 cuando realmente la población tiene una muestra de 100. Si esa media es muy poco probable, rechazamos de que nuestra muestra represente esta población. Todos los procedimientos paramétricos y no paramétricos usan esa lógica. Para seleccionar el procedimiento correcto para un experimento en particular, tienes que chequear cuál es el diseño del experimento o el estudio y cuáles son las puntuaciones dependientes y a ver si encaja con las suposiciones de procedimiento. Vamos a entrar más en detalle de eso más luego, pero en este estudio en particular que hemos estado usando de ejemplo, con la pastilla de coeficiente intelectual, eso encaja con las suposiciones de procedimientos paramétricos llamados prueba Z. Entonces,
para la próxima semana vamos a hacer la prueba Z para determinar si ese 105 es porque realmente esa pastilla sube la coeficiente intelectual o si es posible que realmente es un error de muestreo. Eso vamos a determinar la próxima semana. Bueno, estudiantes, fue un placer estar con ustedes. Espero que estén bien y que pasen linda semana. Bye.